Buenas a todas y bienvenidas a nuestro cuarto programa de Palo al Agua. Esperamos que no estéis enferma porque hoy nos toca hablar de las bajas por enfermedad. También nos daremos una vuelta por el mundo de mano de nuestra compañera Alejandra y terminaremos hablando de derechos humanos. Para comenzar el debate, la entrevista de hoy, contamos con la presencia de Nuria García Cebiel. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Antes de meternos en las preguntas, vamos a dar paso al vídeo que nos ha preparado nuestra compañera Ángela. Dentro vídeo. Hola Jorge, hemos venido hasta Legazpi para preguntarle a la gente qué sabe sobre las bajas. ¿Sabes si tienes derecho a una baja? Sí. ¿Sabes si tienes derecho a estar de baja laboral? Sí. Hombre, yo creo que sí. No sé. ¿Crees que sí? Creo que sí. Sí, claro. Creo que sí. Sí. Vamos. No es que lo sepa, es que tenemos derecho a estar de baja laboral. ¿Sabe usted si tiene derecho a estar de baja laboral? Sí, yo es que estoy de baja laboral ahora. Ah, ¿está usted de baja ahora? Sí, ya me han dado la prórroga de 6 meses más, es decir, voy a cumplir 18 meses. ¿Cuánto tiempo puedes estar de baja? Pues ni idea, supongo que depende de lo que te diga el médico, ¿no? Cuando vas a tu seguro, ¿no? Bueno, a la seguridad social. Pues depende de la enfermedad que tiene cada persona. Depende de qué tipo de baja sea, si es por maternal, por enfermedad, pero vamos, ahora mismo no te sé especificar. Depende del contrato también que tienes con la compañía de trabajo. En el sentido, si tienes un trabajo, por ejemplo, desde una ETT, muchas veces la baja no te la pagan. Entonces, el sueldo que tú llevas es el sueldo que también comprende la baja. Entonces, si tú estás mal, no te van a pagar. Pues no, la verdad es que no. La verdad es que nunca he estado de baja, toco madera, pero no lo sé. Pues no he tenido el caso, pero exactamente no lo sé. 18 meses, luego ya pasarías por el tribunal médico. ¿Sabéis si os pueden despedir estando de baja? Bueno, yo sé que lo han hecho, sí, pero no sé con qué criterios. Hombre, si tienes una baja médica injustificada durante mucho tiempo, pues imagino que sí. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí te pueden despedir estando de baja? Yo, bueno, nunca ha pasado, pero he escuchado que ha pasado, sí. Yo creo que no. Eso sí lo sé, o sea, no porque me haya pasado, pero sí sé de gente que estando de baja, el buen jefe le ha despedido, sí. Normalmente por la ley no te puedes despedir. Cuando te quedas embarazada hay empresas que despiden simplemente porque saben que vas a coger una baja por maternidad y no les interesa y te despiden. Sí que lo sé. ¿Te ha pasado? No, pero tengo constancia de algún compañero que sí que le ha pasado, que le hayan despedido por estar de baja laboral. Hombre, según la ley, no, lo que pasa es si luego vas y lo denuncias, normalmente le das la razón al empresario y te dice o la admite o le indemniza. Entonces el empresario pues te indemniza y de alguna manera es un despido. ¿Podrías decirnos cuánto cobras y quién te paga cuando estás de baja? Pues no lo sé, supongo que me paga una parte la empresa y la otra parte la seguridad social. ¿Quién lo paga? Lo paga la empresa. Sí, os paga la seguridad social y la empresa. Lo que cobras no lo sé y creo, no lo sé, que lo paga el Estado. O sea, durante los 3 primeros días me parece que lo paga el jefe, digamos, o la empresa, y el resto lo paga la seguridad social. Creo, no me hagas mucho caso. Yo creo que te quitan dinero, cuánto no lo sé. Bueno, Jorge, pues esto es lo que sabe la gente sobre las bajas laborales. Gracias, Ángela. Nuria, ¿todas las trabajadoras tenemos derecho a estar de baja? Evidentemente todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a estar de baja. Lo que la baja, entendida como situación que se da cuando una persona, por una razón médica, no puede prestar su trabajo y entonces pues queda exento de la prestación de servicios. Otra cosa es que se tenga derecho a recibir una prestación económica derivada de esa situación de la baja. En el caso de los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales y en el caso de los accidentes, aunque no sean laborales, existe ese derecho a la prestación económica. Sin embargo, cuando hablamos de enfermedades comunes, existe ese derecho siempre y cuando la trabajadora afectada o el trabajador afectado
tenga un periodo de cotización previo de 180 días. Si no, no podría recibir esa prestación. No sé si eso contesta. ¿Y hay una duración máxima por estar de baja? Sí, se puede estar de baja hasta 365 días sin ningún tipo de requisito más que continuar enfermo, por decirlo de alguna forma, y luego puede pedirse, si la trabajadora o el trabajador no se ha recuperado, una prórroga de esa situación hasta 180 días más. ¿Y cuándo se pasaría el tribunal médico? Pues una vez agotado el periodo de baja o cuando el médico considere que la persona que está enferma no se va a recuperar y entonces generaría pues el derecho a otro tipo de incapacidad de forma permanente. ¿Y te pueden despedir estando de baja? Sí, ¿Sí? Te pueden despedir estando ¿No hay nada de baja. que garantice? No hay una protección especial más que la general en el caso de los despidos. Vale. ¿Y qué es lo que cobramos cuando estamos de baja? Pues vamos a ver, lo que cobramos en el caso de que nuestro convenio no establezca otra cosa es, en el caso de enfermedades comunes, el 60% de nuestra base de cotización, simplificando lo que venimos percibiendo habitualmente por nuestro sueldo, del día 4 al día 20 y a partir del día 21 el 75%. En el caso de los accidentes de trabajo, cobraríamos el 75% desde el primer día que estamos de baja. En caso de que el convenio establezca otra cosa, puede ser que nos complemente hasta el 100% o un número de días determinados. Eso depende de los convenios colectivos de cada sector. ¿Y quién lo pagaría? ¿La empresa, la seguridad social, las mutuas? El obligado al pago, que es delegado, es la empresa. Por lo general te lo paga la empresa. Y lo que ocurre es que en caso de que la empresa incumpla esa obligación, siempre se puede pedir el pago directo o bien al INS o a la mutua que corresponda. ¿Y cómo intervienen las mutuas? Pues las mutuas intervienen básicamente de dos formas, diferenciadas según el tipo de baja. En el caso de accidentes de trabajo, la mutua o enfermedades profesionales, la mutua tiene todas las potestades, es decir, prescribe el tratamiento, da la baja y decide cuándo se da el alta. En el caso de las enfermedades comunes, cuando la empresa ha concertado con la mutua la cobertura de ese servicio, tiene una labor, digamos, de vigilancia, que con la nueva reforma se empieza a contar desde el primer día de la baja. Es decir, el primer día de la baja la mutua puede llamar a la persona enferma, intentar hacerle un control, proponer el alta a la seguridad social y demás. ¿Y qué diferencias encontramos entre una baja por enfermedad común y una baja por una enfermedad laboral o un accidente de trabajo? Pues un accidente de trabajo es el que deriva de la prestación de trabajo. Por ponerte un ejemplo, si trabajo en construcción y me caigo de un andamio, sería un accidente laboral. Y también se incluyen lo que se llaman los accidentes in itinere, que son los que se producen cuando uno va a su lugar de trabajo o vuelve de su lugar de trabajo. ¿Independientemente del tiempo que tarde en el desplazamiento? No. O sea, no puede ser que... Se supone que es lo que tardas habitualmente en ir a tu trabajo. Si normalmente tardas... A ver, si de tu trabajo a tu domicilio se tardan 20 minutos... Pues hombre, si tienes un accidente una hora después... ¿Un tiempo estipulado de una hora, hora y media, 2 horas, media hora? O sea, también viene determinado por el tiempo que se tarda de tu trabajo a tu casa. ¿Y se suelen generar muchos conflictos entre la seguridad social y las mutuas? No, se suelen generar más conflictos entre los trabajadores y las mutuas o entre los trabajadores y la seguridad social que entre ellos, que entre las mutuas y las ¿Quién tiene la decisión final o, si se puede decir, más potestad a la hora de gestionar las bajas? ¿La mutua, la seguridad social? La decisión final siempre va a ser del organismo gestor del INS, porque aunque la mutua en caso de accidentes de trabajo pueda dar el alta al trabajador, el trabajador siempre puede pedir la revisión por parte del INS y exactamente igual, aunque la mutua pueda pedir o proponer que se dé una baja, la última palabra siempre la va a tener
o bien el médico de la Seguridad Social que nos atienda o bien la inspección la inspección médica. ¿Y los trabajadores que reciban presiones por parte de las mutuas en ese sentido? Pues no debería, o sea, lo que deberían hacer es ponerlo en conocimiento, o sea, presiones cuando son dados de alta o... Sí, o se les presiona para que te dicen que lleva ya 3 semanas de baja y que a ver, te tienes que ir incorporando. A ver, a uno el alta se lo da el médico, no se lo da él mismo. Entonces, si el médico de la mutua considera que tiene que dar un alta o proponer un alta al INS, tendrá que actuar él. En caso de un accidente de trabajo, si te da el alta y tú no estás de acuerdo con este alta o consideras que no te encuentras bien como para seguir trabajando, tú tienes que agotar todas las posibilidades, es decir, pedir la revisión y que sea el médico del INS el que decida si estás de alta, o sea, si tienes que estar de alta o no, o estás enfermo, vamos. Pues muchísimas gracias, Nuria. No sé si querrías añadir algo más que nos hayamos podido dejar en el tintero. Creo que no, nada, daros las gracias por invitarme. Nada, esperamos verte próximamente y ahora vamos a ver qué nos ha preparado nuestra compañera Alejandra en nuestra sección de Sindicalistas por el Mundo, esta vez desde China. Hola a todas. Hoy en Sindicalistas por el Mundo queremos acercarnos a China, el estado con más población activa del mundo, 700 millones de personas. Supuestamente es una economía socialista, aunque se podría definir mejor como un capitalismo de Estado, que últimamente comienza a permitir iniciativas privadas y también inversiones de multinacionales extranjeras. En cuanto a las relaciones laborales, no son lo que se esperaría de un Estado socialista. Casi la mitad de la población trabajadora vive todavía del campo y el trabajo industrial o el del sector servicio se realiza bajo unas condiciones laborales terroríficas, jornadas agotadoras o sueldos miserables. Hay un solo sindicato legal en el país, la Federación de Sindicatos de China, con casi 150 millones de integrantes, media entre los trabajadores y las autoridades, y algo muy importante, gestiona seguros, subsidios, jubilaciones, sanidad y otras cuestiones que en muchos países son administradas por el Estado, así que la afiliación, sin ser obligatoria, es muy alta. Desde siempre, las huelgas, los piquetes y las manifestaciones han sido muy habituales en las grandes ciudades chinas, pero desde 2010, cuando el crecimiento económico del país empieza a verse amenazado, los conflictos laborales no han dejado de aumentar y de ser más violentos. Además, al movilizarse al margen del sindicato único, algunas organizaciones no gubernamentales han tomado relevancia apoyando a las trabajadoras de diferentes formas, formándolas para la negociación colectiva, dando apoyo a sus movilizaciones e intentos de autoorganizarse. Como era de esperar, con el aumento de la movilización no tardó llegar el aumento de la represión, y así llegamos a principios de diciembre de 2015. El día 3, en Guantún, provincia del sur de China, que en España conocemos como Cantón, las oficinas de 4 de estas organizaciones obreras fueron asaltadas por la policía. La operación duró varios días, con registros y muchas detenciones. A día de hoy, 6 personas, los 6 de Guantún, siguen presas, acusadas, entre otras cosas, de desviar fondos públicos, poner en peligro la seguridad nacional y conspirar para subvertir el orden social. Durante días no se supo nada del paradero de algunas de ellas y ni se les permitió comunicarse con sus abogados, mientras, fuera, sus familias eran acosadas o amenazadas. ¿Qué esconde realmente detrás de esta operación? Quizás con esta campaña se busque también cortar las posibles relaciones del movimiento obrero con otros movimientos sociales y políticos cercanos, como la Revolución de los Paraguas de Hong Kong, o una jugada defensiva de determinados sectores del sindicato único que empiezan a ver amenazado su monopolio sobre las relaciones laborales. No se trata simplemente de un ataque a organizaciones o individuos concretos, sino de una ofensiva preventiva contra una clase trabajadora cada vez más exigente, organizada y dispuesta a enfrentarse a una situación de creciente explotación laboral y desigualdad social. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias, Alejandra, por este vídeo que nos has preparado. Nos toca hablar ahora de derechos humanos. Para eso contamos con Masi. Buenas tardes, Masi. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y también contamos con Javier Baeza, párroco de la San Carlos Borromeo. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. A vosotros. Antes de empezar con las preguntas, vamos a ver el vídeo que nos ha preparado nuestro compañero Charlie Pum. Dentro vídeo.
Desde los inicios de la humanidad ha existido la necesidad por parte de todas las sociedades de proteger a sus miembros más débiles, dotándolos de derechos frente a los más poderosos. La Carta Internacional de Derechos Humanos comprende la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, definida como el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de la ONU. Con el paso del tiempo y en la práctica, dichos derechos se quedaban cortos para aquellos países que emergen en el nuevo panorama internacional, y se constata, por parte de los movimientos sociales a nivel mundial, la necesidad de ampliación de dicha carta. Y es a través de diferentes encuentros como el Foro de Barcelona 2004 o el Foro de Porto Alegre donde se acuerda la elaboración de un documento. Dicho documento es la Carta de los Derechos Humanos Emergentes. Y así, de esta manera, los gobiernos y las grandes corporaciones multinacionales pueden seguir controlándolo todo bajo el paraguas del Estado de Derecho, dotándose cada vez de más leyes que dificultan el acceso a las clases más desfavorecidas a políticas basadas en la justicia y el reparto de los recursos necesarios para su desarrollo. Mientras hacemos creer que les protegemos, les utilizamos como esclavos en pos de un falso progreso, depredador por naturaleza del mismo ser humano, condenando a la miseria económica, social y medioambiental a todo el planeta Tierra. Bueno, Masi, ¿cómo, cuándo y por qué se realiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Bueno, la Declaración de Derechos Humanos, su proclamación data en la Asamblea de Naciones Unidas y de los comisionados para la elaboración de la Carta de Derechos de 10 de diciembre de 1948. El sentido de esta carta de declaración era por el horror todavía visible en esos años de una Europa en escombros y del desastre humanitario que fue la Segunda Guerra Mundial y otras previas y posteriores que luego habría seguido habiendo. El sentido era recuperar un poco, o sea, fue un poco reaccionar ante el horror y, bueno, la propuesta latente de que algo tan tremendo no se volviera a repetir. Hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial es la primera guerra que más vidas civiles, pues se cargó todo tipo de vidas, pero fue aparte del holocausto nazi y el desarrollo de la desgracia, los refugiados, la cantidad de gente al pairo, hombres, mujeres y niños desperdigados por todos los campos de Europa sin un lugar a donde ir. Y fue un desastre, más muertos civiles que militares, por así decirlo. O sea, esta es terrible la comparación con la Primera Guerra Mundial, donde, bueno, caían mayoritariamente, en base a la guerra convencional, caían más soldados, por así decirlo, que civiles. Pero es que la Segunda Guerra Mundial, ya con el precedente también de la Guerra Civil Española, que cayeron más civiles y se bombardearon ciudades civiles y se bombardearon desde el aire. Pero vamos, ante ese desastre había que, de alguna manera, decir, bueno, vamos a buscar una serie de principios para evitar que este horror se repita. Bueno, el horror de la guerra se viene repitiendo y en esa declaración no estaba como tal, pero ya la guerra se considera un crimen de lesa humanidad. Por eso vemos que cuando hay guerras se buscan eufemismos para decir, no, hay un conflicto bélico, es decir, porque la guerra en sí, como tal concepto, es un crimen de lesa humanidad, vamos. Y en cuanto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿hay antecedentes? Hay muchos antecedentes. Bueno, yo tenía un librito por ahí, hay una declaración en el siglo de Pericles, del propio Pericles, comparándose con los espartanos, comparando las guerras que tenían frecuentes con Esparta, pero vamos, luego del mundo moderno, digamos que el precedente de esta bebe de las fuentes de la Declaración de los Derechos y del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa, en 1789
Cuando se declara la República se hace esa declaración. Hay declaraciones parciales, o vamos, más que declaraciones de derechos, hay aboliciones. Por ejemplo, la abolición de la pena de muerte fue la primera, no era un Estado, claro, lo primero en declarar fue la Comuna de París, que declararon abolieron la pena de muerte y se prohibió expresamente la tortura. Claro, o sea... Javier, no sé si querías añadir algo más al respecto, pero sí queríamos que nos contases un poco, que sabemos que habéis recibido un premio por la defensa de esos derechos humanos y queríamos que nos contases un poco en qué consiste y por qué os lo han otorgado. Bueno, pues el premio, digo, que es un reconocimiento precisamente en estos tiempos en donde, como decía Maxim, ese edificio sobre el que se construyen los derechos humanos, pues estamos otra vez, cada tiempo tiene su historia, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que en situaciones muy parecidas a aquel 48, ¿no? En donde los derechos humanos no solo no se contemplan, sino que en muchas situaciones son papel mojado, ¿no? Hoy mismo, estos días, mismamente nos vuelven a recordar imágenes a las que Maxim hacía referencia, como en países, por ejemplo, Dinamarca, se va a confiscar los bienes de los refugiados para subvencionar su propio mantenimiento, ¿no? Aquellas confiscaciones de bienes que hacía el nazismo, ¿no? Bueno, a San Carlos Borromeo le dan un premio, un reconocimiento, desde luego, pues por una trayectoria, ¿no? Nosotros desde el primer momento donde en la Asamblea se debatió si había que recibirlo, no recibirlo, lo que podía significar, al final vimos dos cosas. Una, que era una oportunidad de alzar la voz, no en nombre de, porque eso es un atrevimiento, pero sí alzar la voz acerca de realidades que hoy siguen estando muy ocultas y muy cercanas a nosotros, en las que durante estos más de 30 años en torno a San Carlos Borromeo pues hemos ido viviendo y luchando. Por ejemplo, la reivindicación de los derechos de las personas presas y especialmente el régimen FIES, ¿no? Que está ahí solapado y que nadie sabe que en las cárceles españolas se sigue conculcando los derechos igual o peor que se conculcaban en los años de la dictadura. Lo que pasa es que el marco teórico pues ahora es democrático. Y para las que nos están viendo y no sepan qué es un régimen FIES. Bueno, pues el régimen FIES es personas, ciudadanos que están privados de libertad, no vamos a entrar ahora a las razones, están sometidos a un régimen de control que, como el mismo Tribunal Supremo dijo cuando modificó el régimen FIES, están sometidos a un control que hace que su vida dentro de las cárceles roce el trato inhumano, ¿no? ¿Se pueden catalogar como de ilegales? Bueno, no son ilegales porque lo que hizo el Supremo fue cuando desde un grupo de la parroquia se recurrió, Madres contra la Droga, se recurrió al régimen FIES, lo que hizo el Supremo fue, pues decir, el problema no es tanto el contenido, cuanto que es un régimen paralelo que no está contemplado en el reglamento penitenciario. Evidentemente, el gobierno de turno inmediatamente lo que hizo fue incorporarlo al reglamento penitenciario. Pero en cualquier caso, la sentencia del Supremo respecto, por ejemplo, al régimen FIES era taxativa, ¿no? No puede ser un régimen que en la cárcel cercene y condicione la vida de las personas que están allí. Lo que ocurre es que hoy nos encontramos, en el caso, por ejemplo, digo, mío, nuestro, por hablarte de mí, no de otros, estar visitando a personas en prisión normalmente y de repente clasificarles, porque es una clasificación penitenciaria, clasificarles en ese régimen y las condiciones de vida de la persona presa no se nos permitirá verle, se les condiciona muchísimo las llamadas telefónicas, se les dilata, por ejemplo, la entrega de correo. Estamos hablando de personas en unas condiciones lógicamente, de encerramiento y apartamento social muy, muy grande, ¿no? Bueno, pues el premio lo que venía, o viene un poco, o nosotros hacemos esa interpretación, precisamente es a volver a poner sobre la mesa ese régimen, volver a poner sobre la mesa todo lo que está ocurriendo en la frontera sur, desde la parroquia
el equipo de abogados, con otras entidades sociales, pero de abogadas, porque son todas mujeres, pues se está llevando ahora mismo los dos grandes procesos que tenemos contra el gobierno español, y sobre todo que yo creo que tiene el gobierno español contra lo humano, ¿no? Que son las 15 muertes, no vamos a decir asesinatos porque se nos podría acaso, ¿no?, calificar de calumnia, las 15 muertes de los 15 jóvenes en la playa del Tarajal en Ceuta y las devoluciones ilegales, ¿no? Bueno, pues este premio un poco lo que hemos pretendido ha sido no tanto un reconocimiento, porque para nosotros el premio no ha sido el final de nada, sino que ha sido, por un lado, la excusa de hacer una fiesta que hicimos donde nos encontramos un montón de gente de todos estos años, y por otro lado también el ponernos las pilas para no dormirnos en lo bonito. Sí, la lectura yo creo interesante ha sido esa, ¿no? Más allá de la oportunidad de participar en muchos lugares, pues precisamente reivindicando ese artículo primero de la Declaración de los Derechos Humanos, que a mí me parece que es precioso, ¿no? Cuando dice que el artículo primero dice que todos los seres humanos somos iguales en dignidad, más allá de la nacionalidad y estamos llamados a la vivencia en fraternidad, ¿no? En este mundo en donde lo fraternal parece que es una cosa, una anticualla, pues a mí me parece que el tener la oportunidad de reclamarlo, intentar vivirlo, creo que es muy importante. Bueno, vemos que nos has hablado de los derechos humanos con respecto a los presos, con respecto a la inmigración, a la migración. ¿Qué otros temas tratáis? Bueno, pues con el premio también hemos querido un poco poner sobre la mesa lo lejano, puede ser la frontera sur, en lo más oculto, que son estas cárceles que existen en España, también la realidad más cercana a nosotros, pues por ejemplo, esas casi 70 familias que están viviendo en condiciones absolutamente inhumanas en el poblado del Gallinero, ¿no? A 12 kilómetros aquí en la carretera de Valencia, en el distrito de Vallecas, ¿no? Bueno, pues un poco son, durante todos estos años, lo que ha ido ocurriendo, y que yo creo que el premio es lo que ha venido a reconocer, si cabe, es no que nos hayamos dedicado, ¿no? Mucha gente nos pregunta, ¿ya qué es ahora que está de moda, ¿no?, en lo técnico esto de los pobres? ¿Cuál es el perfil? Bueno, pues el perfil, el mío, ya veis que no es bueno, no hay un perfil, ¿no? Se trata un poco, tampoco de hacer cosas para nadie, ni siquiera cosas para los pobres, sino intentar vivir lo más cerquita de ellos y con ellos, ¿no? Y desde ellos intentar, bueno, pues ir creando otras dinámicas, ¿no? El abrir casas, pues se han hecho ocupaciones, o hemos abierto nuestras propias casas, algunos que hemos podido, a personas que durante estos años lo han necesitado. Empezamos con chavales que tenían problemas, y además de muchos problemas, pues que estaban enganchados a las drogas. Luego vino el boom, el drama del SIDA, luego vinieron los menores, y todas esas realidades, en nuestra experiencia, no es que unas hayan ido solapando y quitando otras, sino que seguimos implicados en la realidad de la droga, en la realidad de la cárcel, acompañando a muchas personas enfermas de SIDA, pues todo los aquello, temas tabú que claro, todo aquello que además pública, en estos momentos parece ya no están de moda, ¿no? Entonces a mí me hacía mucha gracia, y por otro lado como que revelaba también ese cinismo o esa necedad a veces social, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los refugiados. Parece que los refugiados empezaban a llegar a Europa y a España en agosto del 2015, ¿no? Nosotros en junio del 2015 convocamos precisamente una manifestación ante la Secretaría de Estado de Migración, porque había un montón de chavales, especialmente palestinos, en Madrid, que eran solicitantes de asilo, y a los que el gobierno, en contra de toda la legislación internacional, pero es este gobierno, nos tiene acostumbrados, les estaba dejando en la calle, ¿no? De repente se crea ese boom de solidaridad, que yo creo que fue bueno, pero que al final ha sido un poco papel mojado, ¿no? De aquella vergüenza del mercadeo aquel que hubo de cuánto se va a llevar a España, cuánto se va a llevar a Alemania, pues de aquellos 18.000, de aquel mercadeo, de aquellos 18.000 han llegado 12, ¿no? Y parecía aquello que llegaba un gran grupo de música, ¿no? Todas las autoridades. Bueno, pues desde San Carlos, que es un grupo desde luego pequeño, doméstico y con los derechos metidos en las zapatillas de andar por casa, pues lo que pretendemos o lo que queremos es, viviendo desde una realidad determinada, no solo atender esa realidad,
sino también denunciar las causas, ¿no? Por eso, durante mucho tiempo hemos ido formulando que para nosotros no hay anuncio sin denuncia y no hay denuncia sin anuncio. Quiero decir que cuando decimos abajo los muros de las prisiones, que lo hemos gritado, nos preocupa no solo toda la gente que está dentro de esos muros, sino a veces también nos cuestionamos si los muros cayesen, ¿qué haríamos con esa gente, ¿no? Quiero decir que cuando esta mañana una mujer, por eso los derechos humanos también tiene su plasmación concreta, ¿no? Cuando esta mañana vino una mujer a decirnos: tengo cita mañana jueves en el hospital de Vallecas y es que no tengo para llegar. Claro que ella tiene asegurado o tiene el derecho a la sanidad, pero a la sanidad no solo, los derechos no pueden ser solo un marco teórico, que mañana tenga una cita, que es importante, y más con lo que estamos viendo de privatización, ¿no? Pero además que esta persona tenga la posibilidad y la oportunidad de llegar, ¿no? No se trata solo de que nosotros mañana cojamos a esta persona, que lo vamos a hacer, y se la acompañe al hospital, sino denunciar en los lugares que podamos, porque, te pongo este ejemplo, podría poner otros, porque hay personas que no pueden llegar siquiera al hospital de Vallecas, ¿no? Muchísimas gracias a los dos. Si queréis ser breves y lanzar un mensaje para que la gente se conciencie en este sentido. Hombre, decían aquello de en paz que era Marx, que el ser social determina la conciencia social. Pero quiero decir, solo cuando nos tocan tienes el impulso de reaccionar. Claro, de reaccionar. Pero por eso que quizá habría que, es que la noción del derecho, porque a fin de cuentas somos seres humanos, lo que nos distingue de los animales es la palabra, la comunicación, pero no solo la palabra así en frío. La palabra tiene tono, timbre, intensidad. Entonces, desde la palabra y el concurrir de conocimientos y de saberes y compartir, pero no solo de conocimientos y saberes científicos y matemáticos, de compartir sentimientos, porque los sentimientos tienen su propia regulación, porque además nos estamos encontrando con la psicologización, el trabajo que hacen, porque se me viene a la cabeza lo que decía de los FIES. Eso es tortura, eso es tortura. Es que incluso va contra ese espíritu de que presumen tanto la judicatura española de que es que el sistema de penalización de cárceles es reintegrador del individuo. Pero es que el FIES es una auténtica masacre del individuo. O sea, es que es punición total, sin ánimo de rescatar al individuo, sino de anularlo, eliminarlo. Y además transgrediendo. Y yo creo que se está transgrediendo, si es efectivamente que le retrasan el correo, le están transgrediendo, o sea, todo un montón de derechos. Pues muchísimas gracias y con esta última denuncia nos quedamos. Muchas gracias por pelear y seguir peleando por los derechos de todas. A vosotras os animamos a hacerlo y os animamos a vernos también dentro de 2 semanas aquí en Teleca o también a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y salud.